Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales en donde el pastor Orlando Collie hablará de diversos temas del día a día, basados en diversos textos de la Biblia. Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Qué les parece si comenzamos con una palabra de oración en este momento? Bueno, comencemos. Padre, una vez más estamos delante de tu presencia y, Señor, sin que podamos esconder nada de nosotros, dado que tú conoces hasta los más íntimos y profundos pensamientos nuestros, Padre. Y dado estas circunstancias, venimos a ti este día para suplicarte, Señor, que por favor permite que tu palabra no vuelva vacía, que haga el efecto que hace, Señor, como el martillo que golpea la roca, Señor. Así hagas con nuestras vidas hoy, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Mateo capítulo 26, versículo número 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Es Mateo 26 del 20 al 23. Mi mente no puede entender tanta muestra de gracia del Señor en la vida de aquel que lo iba a traicionar. Esta sería la última noche con sus discípulos, un tiempo a solas con ellos. Puedo decir que fue un tiempo de refrigerio, cálido, con la incomparable presencia y compañía de la persona de Jesús. Ninguno pudo haber tenido tanta dicha de compartir los alimentos que estos hombres que estaban con el dador de la vida. Sin duda alguna fue la mejor plática, la mejor comida, dado que estaban con el Señor. Pero la incomparable y amena plática, por supuesto que solo fue por el hecho de gozar con el Señor, se vería nublado por los actos más crueles de un hombre tan perverso y tan caído. Pero sobre todo, por aquel que tuviera la dicha y la fortuna de formar el grupo de los 12. La traición fue la más dolorosa, porque era con alguien de suma confianza, alguien que fue parte de la iglesia, pero quien además guardaba los recursos, o mejor dicho, sustraía de ellos. El ataque, por tanto, no fue de afuera, sino de adentro. Sin embargo, Cristo, a continuación, dice las siguientes palabras. Dice la Escritura: mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de ustedes me va a entregar. Fueron palabras necesarias. No fueron las palabras más alentadoras. Al contrario, produjo profundo dolor al corazón del Señor. Produjo desconcierto para todos ellos, excepto para Judas. A tal grado que cada uno se preguntaba: Señor, ¿seré yo acaso el que mete conmigo su mano en el plato? Lo cual significa: el hombre de mi confianza, ese me ha de entregar. Ciertamente todos metían su mano en el plato, pero Judas era aquel, como dijo el salmista, el hombre de mi paz. El Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Judas además tenía el asiento de honor en la mesa de Cristo. Y ese plato era la salsa tradicional de Pascua. Se hacía con nueces, con pasas, con dátiles, con higos y vinagre. Ahora fíjese que Judas usa el título rabí, mi maestro, no Señor, tal como lo hicieron los otros discípulos. Ahora bien, quizás en esta historia viene a su mente las veces que personas
en la que usted y quizás yo confiábamos. Algo ocurrió que quizás defraudaron su confianza. Quizás fue un tema de dinero que no le han devuelto. Quizás fue una confidencia no guardada o un abuso de confianza, lo que haya sucedido. Y usted dice, ya he perdonado, pero la confianza ciertamente no se ha recuperado. Pero veamos los versículos 24 al versículo 25. A la verdad del Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por el quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. El Señor pone en evidencia que su vida va de acuerdo a los propósitos del mismo Padre Celestial, según estaba escrito. Pero ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Esto no quita la responsabilidad de Judas, por lo cual la traición tiene un precio altísimo, al grado que el Señor dice, bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. De ese tamaño, de esa magnitud. Ahora piense en este día, en los horribles castigos, no solamente que merece Judas, sino que está en este preciso momento sufriendo Judas. Piense en las penas y lamentos de Judas, o los odios y los insultos que han de salir de su boca, pero aún padeciendo, a tal grado que él se suicidó y se reventó por la mitad, dice el libro de los Hechos. Los pecados de Judas le llevaron a la condenación eterna. Pero también por otro lado, veamos la paciencia de Cristo. Una paciencia sin límite. Una paciencia sin par. Judas no se arrepintió. Judas no se humilló. Si ya estaba descubierto por el Señor, ¿por qué no le suplicó a Cristo perdón? ¿Por qué no rogó al Señor para que tuviese compasión de él? Judas prosiguió por su negro camino. En vez de buscar misericordia, siguió los dictados de su perverso corazón y los consejos negros de su alma. Que dicho sea de paso, siguió esclavo de sus pecados, de sus pasiones. Judas traicionó al varón perfecto, al varón experimentado en quebranto. Judas escondió su rostro de Cristo. Traicionó al que todo lo sabe. Sí, Judas era un hombre perverso, que no fue fiel al Señor, que defraudó al Señor, que defraudó la confianza que Cristo puso en él, la despreció. No fue fiel con las finanzas que no eran suyas, y al contrario, sustrajo para sí mismo. Judas tenía otras aspiraciones, otras ambiciones. Judas no temía a Dios. ¿Hay motivos para condenarle? Sí. ¿Hay motivos quizás hasta para irritarse? Sí. Pero déjeme decirle algo. Si usted es un verdadero creyente, si usted teme al Señor, piense en este día. ¿Acaso usted y yo, a lo mejor no nos hace falta más fidelidad al Señor? ¿Acaso usted y yo no nos hace más falta constancia en las cosas del Señor? ¿No acaso usted y a mí nos hace falta más temor de Dios? ¿No hace falta que usted y yo seamos más generosos con nuestros recursos? En cierta manera, hemos mostrado quizás algo del parecido con las mismas actitudes de ese hombre perverso. Pero este día tenemos la dicha y la oportunidad de venir humillados ante el Señor, pidiendo perdón, pidiendo misericordia para caminar en los caminos rectos del Señor. Pero si usted no es creyente, más bien toda su vida se parece más a la de Judas, si no se arrepiente, si no se pone usted su confianza en el Señor. Mucho me temo que si no se arrepiente, usted estará en el mismo lugar que Judas está en este mismo instante. La misma condena de Judas. Judas finalmente hizo lo que hizo porque no creyó. Y Judas es condenado por no creer, además de traicionar al Señor. Pero por el pecado de incredulidad es por lo cual Judas le traicionó.
¿Cuál es la diferencia entonces una persona que no cree? Quizá usted dirá, es que yo no he traicionado a Cristo. Pero si no cree, estará en la misma condición que el mismo Judas. Por eso esta mañana yo le invito a que se arrepienta. Que usted, a diferencia de Judas, venga arrepentido a los pies de Cristo. Suplique perdón. Suplique que el Señor le limpie sus pecados. Y el Señor, dice la Biblia, nos hace una nueva criatura. El Señor borra nuestras iniquidades y nos da una segunda oportunidad. Que el caso suyo y mío sea venir arrepentidos, venir humillados, pedir misericordia del Señor. Vengamos esta mañana a los pies del Salvador. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.ibismerida.org y contáctanos al correo ibismerida@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.